Vamos a continuar esta segunda parte. Me imagino que les dio tiempo para hacer su lecturita, ¿no? Ahora sí vamos a compartir lo que habíamos estado trabajando, ¿ya? Bien. Hablábamos pues anteriormente acerca de esa relación que hay entre estas tres clases sociales, ¿no? ¿Cuáles son esas tres clases sociales? Los veladores, los oradores y los laboratorios. Ahora vamos a ver quiénes conformaban esta sociedad feudal. Ya lo hemos dicho que la sociedad está conformada por la nobleza, el clero y los campesinos. Pero estas relaciones que se establecen entre los tres, vamos a ver de qué términos estamos hablando, de qué elementos estamos hablando dentro de un feudalismo. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar como siguiente punto. Vamos a trabajar los elementos del feudalismo. Cuando nosotros hablamos de feudalismo, ¿qué elementos tenemos dentro? ¿Con qué términos estamos contando para poder explicar el feudalismo? Lógicamente, si hablamos de un feudalismo, lo primero que se va a usar, el primer término, el primer elemento que compone el feudalismo es el feudo. ¿Qué es el feudo? Es un pedazo de tierra cuando hablamos de feudo territorial. Cuando hablamos de feudo de altar, significa algún favor, alguna donación, algún puesto dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, y precisamente ese feudo de altar lo trabajaba o pertenecía a los oradores, ¿ya? Entonces vas a ir trabajando junto conmigo solamente este diagrama, el feudo y cuáles son los tipos del feudo. ¿Le puedo tomar captura? Sí, puede tomarlo, pero es mejor que trabaje ahorita para que no se le acumule el trabajo luego. No, por eso. Si no lo logro terminar, pues ¿lo puedo tomar captura? Claro, por supuesto que sí. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Todos ahí junto conmigo? Sí, Miss, estamos con usted. Muy bien. Entonces, decíamos que el feudo territorial era esa expansión de terreno en donde se encontraba, lógicamente, la vivienda del señor feudal, que era un castillo, las tierras de los campesinos, las viviendas del campesinado, que eran las aldeas. Teníamos las tierras del señor feudal que eran trabajadas por estos campesinos. ¿Ya? Entonces, todo ello conformaba un feudo. Y fuera de este feudo, estaban los bosques, las tierras de bosques, que ahí no iban los campesinos, porque era este momento donde se empezaba a hablar de supersticiones, cuentos, de leyendas, de brujas, de ladrones, y creían que si atravesabas estos bosques, los dragones, ¿no? Los espíritus te iban a atrapar. Y era mejor quedarse, a ver, vamos a ver quién nos está hablando por aquí. Era mejor quedarse, sí, Harry, solamente este esquema, ¿ya? Solamente este esquema. Entonces, era mejor quedarse dentro del feudo. Si atravesabas estos bosques, quiere decir que perdías la protección del señor feudal y podía ser devorado, según la creencia de ese entonces, por monstruos. Esa era una forma de creer y una forma de que el señor feudal pudiera contar con el apoyo de sus siervos y de sus vasallos. ¿Okay? ¿Quiénes eran los siervos? El campesinado. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, terminaste aquí nada más. ¿Qué cosa es el feudo? ¿Qué tipos de feudos tenemos? El feudo territorial, feudo de altar, el feudo de manso. ¿Qué eran los mansos? Eran porciones de tierra que el señor feudal concedía a cambio de pago de una renta.
Estas porciones de tierras, el señor feudal le concedía a los campesinos y ellos la trabajaban, ¿para qué? Ellos la trabajaban para su subsistencia, pero a cambio de estas tierras ellos le pagaban un alquiler al señor feudal, porque toda esta propiedad le pertenecía al señor feudal. El señor que vivía aquí en el castillo, él y su familia, eran dueños de todo este lugar. Y los campesinos, los siervos que vivían aquí, habían accedido voluntariamente a vivir y a trabajar para el señor feudal. O sea, que si el señor feudal era bueno, uy, qué bien para los campesinos, porque les había tocado un jefe bueno. Pero si era malo y desalmado, pues ya, imagínense lo que podía ocurrir. Pero en este momento no estamos hablando de esclavos como en la época del Imperio Romano. No se hablaba de esclavos, porque los campesinos, los siervos, campesino es sinónimo de siervo, los siervos y los vasallos habían accedido voluntariamente a formar parte de este feudo. Nadie los había obligado. Ellos habían accedido voluntariamente a vivir aquí, en este espacio de tierra que les daba el señor feudal. Y como ya les estaba dando un trozo de tierra donde vivir y una casa donde vivir, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues le trabajaban la tierra al señor feudal. Eso es lo que pasaba. Accedían voluntariamente. ¿Ya? Entonces, el manso era ese trozo de tierra, esa porción de tierra que el señor le concedía al campesino a cambio del pago de una renta. ¿Ok? Y luego estamos hablando nosotros de un feudo de bolsa. ¿A qué se refiere el feudo de bolsa? Igualmente, ¿no? Una cantidad de dinero que el señor feudal podía prestarle al campesino, al siervo. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos dentro del feudalismo? ¿De quién más podemos hablar? Lógicamente, si estamos hablando de un feudo, ¿quién dirigía el feudo? El señor feudal. El señor feudal era el dueño de la tierra. Él protegía a sus vasallos y siervos. Ya hemos visto la relación, ¿no? que había entre esas tres clases sociales. Entonces, el señor feudal protegía a sus vasallos y a sus siervos. Era el dueño de la tierra. ¿Quién era el vasallo? ¿A quién se refería cuando hablamos de vasallo? A otro integrante de una clase social alta, ¿no? Pero no era la familia del señor feudal. Tampoco era el señor feudal, podía ser un conde, un duque, que servía al señor feudal. ¿Y cómo lo servía el conde, el duque, el marqués? ¿Cómo lo servía el señor feudal? Fíjate que le brindaba la protección militar al señor feudal. Lo protegía militarmente, era quien luchaba. ¿Y quién era el siervo? El que trabajaba la tierra del señor feudal, el campesino. ¿Okay? Dentro de los siervos teníamos a los campesinos y a los artesanos. Los siervos eran aquellos que no habían accedido, no tenían un puesto, tampoco tenían una altura adecuada, no en cuanto a sociedad, tampoco eran militares, trabajaban la tierra y además eran artesanos. ¿Quién más nos está hablando por acá? Es que sí, ya hemos dicho hace rato, todo lo que yo te estoy presentando es lo que tú vas a trabajar en tu cuaderno. Creo que eso lo hemos dicho ya hace muchas clases, ¿cierto? Salvo los mapas, porque tú no vas a poder realizarlo en este momento. Entonces ya hemos visto cuáles son los elementos que trabajamos dentro del feudalismo. Uno es el feudo, el trozo de tierra. Cuando hablamos de feudo territorial, cuando hablamos de feudo de altar, es ese beneficio que pueden obtener los integrantes de la iglesia. El feudo de manso es el beneficio que la tierra, ¿no? que
que obtiene el campesino, ¿quién se la da? El señor feudal. ¿A cambio de qué? A cambio del pago de una renta. Ese pago de renta se puede hacer mediante productos, mediante dinero. ¿Ok? ¿Qué es el feudo de bolsa? Pues es la cantidad de dinero que te pueda prestar el señor feudal. Con todo ello, quedaba pues el señor feudal como dueño de tu trabajo y de tu persona. ¿Ok? ¿Qué más teníamos dentro del elemento del feudalismo? Lógicamente, si hay un feudo, hay un señor feudal. Y si hay un feudo, hay vasallos, hay siervos. Ahí tenemos todos los integrantes del feudalismo. A ver, yo quisiera compartirles algo, pero vamos a ver.